Bueno, claro. Permito informarles, buenas tardes a todos. Me permito informarles que a partir de este momento va a ser videograbada esta videoconferencia. Y de la utilización de esta plataforma voy a hacerles unas recomendaciones muy breves. Es muy importante que quienes no estén en el uso de la voz se sirvan de desactivar el micrófono para evitar viciar el sonido de la videoconferencia. Asimismo, les informo que quien desea hacer un comentario o el uso de la voz podrá solicitarlo por esta plataforma. Por cortesía a los asistentes se les solicita tener siempre activa la cámara de video durante el desarrollo de esta sesión. Asimismo, se les solicita asignar al usuario con el que se tuvo acceso a la videoconferencia su nombre completo para identificarlos. O bien, en el sistema de chat, indicar su nombre completo para poder tomar la lista de asistencia para efectos de la puntuación a que se refiere el acuerdo de certificación notarial. Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por acompañarnos a esta videoconferencia. El día de hoy nos hace el honor de impartir a compañero y amigo, el doctor Héctor Sertuche. El tema del día de hoy es el notario como autoridad responsable. Agradezco a nuestro colegio de notarios la oportunidad que nos ofrece para tener la posibilidad de actualizarnos con estos temas tan importantes y me permito ceder en este momento el uso de la palabra a nuestro expositor. Muchas gracias a todos. Pues muy buenas tardes. Perdón, Arnulfo. Buenas tardes. Porque ya empezó esta y no, sin querer restar tiempo a esta magnífica conferencia que nos tienes preparada, Héctor, quiero anunciar con alegría que se reanudan nuestras reuniones académicas y qué mejor con un catedrático de tercer piso, es nuestro compañero, el doctor Héctor Sertuche, a quien tenemos el placer de llamar también colega. Muchas gracias por tomarte un ratito de tu tarde, que sabemos todos que siempre está muy complicada de trabajo y de estudios, y compartir tus valiosos conocimientos para todos tus amigos, los colegas notarios y los auxiliares de notaría que tanto nos ayudan para resolver el trabajo cotidiano que tenemos. Te deseo mucha suerte y te agradezco mucho. Al contrario, Arnulfo, muchas gracias a ti, muchas gracias a Carlos Leal por hacerme esta gentil invitación, pero muy especialmente muy agradecido con todos ustedes, estimados compañeros del Colegio de Notarios de Nuevo León, porque les voy a compartir un comentario de un gran maestro y amigo mío, el ministro en retiro, Genaro David Góngora Pimentel. Él siempre comentaba que los amigos verdaderamente se conocen en la enfermedad, cuando uno por desgracia y en estos tiempos de pandemia puede caer al hospital. También él decía que en alguna persecución política podía ser víctima de una persecución penal también. Dice, pero sobre todo en donde más se puede uno encontrar a los amigos es en las conferencias que se hacen los viernes en la tarde, ¿verdad? De tal suerte que tener en estos momentos 34 participantes, en verdad para mí rebasen mucho la expectativa que yo tenía. Creía que iba a ser un mal día, pero ya contar con ustedes para mí es en verdad pues muy halagüeño. Y tratar un tema que ya habíamos tratado en alguna ocasión también en el colegio, en una presentación que le acabo de enviar también a Carlos, que esa presentación la tuvimos en en mayo del 2017. Y si ustedes ven o van viendo las plantillas que vamos poniendo ahí, que son 6, muy brevemente, pues del 2017, de mayo del 2017 a la fecha, ha habido más criterios. Digamos, sigue el tema de si el notario es o no es autoridad responsable. Para nuestra fortuna, debo decirles que de entrada podríamos concluir, así como una manera prejuiciosa de abordar la plática, que no, el notario, por regla general, no es autoridad responsable.
Y esto lo veremos a su vez en el contenido de los distintos criterios que se han dado por parte del Poder Judicial de la Federación. No obstante, debo decirles, para mí la redacción actual de la ley es especialmente peligrosa y en mi opinión la tendencia es que cada día nos van a ir jalando más hacia el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Qué bueno que pusieron el tema de quiénes son partes en el juicio de amparo. Y el artículo 5 viene a detallarnos y a ver, también vamos a poder evaluar algo que siempre critico yo. El legislador empieza de repente a adquirir modas, a querer desarrollar conceptos, a pretender innovar y vamos a ver si a la luz del o si a la luz de la ley anterior esto ya estaba de alguna manera normado y si estaba ya normado y estaba o no con mayor claridad. Bueno, nuestra actual ley de amparo viene desde el 2013, es de abril del 2013. Viene a reglamentar o pretender reglamentar la última reforma del 6 y 10 de junio del 2011 a la Constitución, especialmente el llamado paradigma o el nuevo paradigma. Se iba a preguntar porque han dicho que si no tiene la cámara no, ¿verdad? El juicio de amparo. Y vamos a ver si es también o no es paradigma, la llamada introducción de los derechos fundamentales. Para mí, la palabra paradigmático o paradigma es sumamente fuerte, implicaría un verdadero cambio o un golpe de timón. A mi modo de ver es más bien una reforma nominal, como diría el ministro en retiro Diego Valadez, porque me parece que nada más viene a resanar, ¿verdad? O a arreglar la fachada de algo que ya teníamos. Pero pasemos al artículo 5, fracción segunda. Dice, la autoridad dice, son partes, el primero artículo 5, son partes en el juicio de amparo, fracción segunda, la autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones. Bueno, así medio un buen trabalenguas, ¿verdad? Un supuesto adelanto de esta ley es que dice, al menos eso decían los cronistas de la reforma, es que contempla las omisiones, como si antes no hubieran estado contempladas. Es decir, el ejemplo típico de la procedencia del juicio de amparo contra las omisiones era el derecho de petición. Y el derecho de petición, pues se han promovido amparos por violación al derecho de petición. Yo les diría, pues, no solamente por virtud del artículo 8 de la Constitución del 17, sino por virtud del artículo 8 de la Constitución de 1857. Es decir, desde el siglo antepasado hay amparo contra omisiones. Pero en el 2013 alguien dijo, vamos a incluir a las omisiones, y bueno, pues las incluyeron, pero pues salió este primer párrafo de la fracción segunda. Nada más para que se den una diferencia, el concepto de autoridad responsable de nuestra anterior ley de amparo, es decir, de la ley de amparo de 1936. Fíjense cómo decía, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Así, y eso que a esta última versión en el año del 2004 le agregaron lo de dicta, promulga y, o sea, dicta ya estaba, pero promulga y publica fue la reforma que se hizo en el 2004 a la ley de amparo. De tal suerte que el concepto de autoridad responsable, digamos, de toda la vida es que esa autoridad responsable es la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.
como pudieron darse cuenta, pues aquí en el primer concepto que dimos habla de que dice dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar, pero luego que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien que las omite y que el acto de realizarse crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas. Es decir, a mí me parece verdaderamente muy confusa la redacción de la actual ley de amparo. Y lo que el supuesto gran invento, el gran avance que dicen los cronistas de la reforma a la Constitución y a la ley de amparo es el párrafo segundo, porque dicen los cronistas, ahora procede el amparo contra actos de particulares. Y ahí es donde uno podría decir, bueno, ahí vamos los notarios agarrados de la mano, ¿verdad? Como particulares que se supone somos. ¿Y qué recoge en realidad? Un criterio de los años 80, donde sí se establece a los particulares, pero también aquel concepto de el colaborador de la administración pública. Y entonces dice este artículo, párrafo segundo de la fracción quinta, perdón, párrafo segundo de la fracción segunda del artículo quinto, para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Entonces, bueno, el tema aquí es, ¿qué es algo que es equivalente a la ley? Y bueno, tendríamos que ver pues la característica o la noción de acto de autoridad. Ahí, para no enredarlos mucho, el acto de autoridad tradicionalmente reviste tres elementos. Es unilateral, es imperativo y es coercible. Hay algunos que dicen es coercitivo, el maestro Burboa dice no. La coercitividad es una nota de lo coercible. Es una situación que se da cronológicamente posterior a la coercibilidad o a lo coercible del acto. Y eso es las tres notas con las que siempre vamos a encontrar un acto de autoridad, cualquiera que sea el origen que éste tenga. Unilateralidad, porque basta que la voluntad del órgano autoritario para emitirlo y que el acto sea válido, que no se requiere el consenso de la persona o el gobernado a quien va dirigido ese acto. Imperatividad, porque se trata de un acto que está reglado y que está realizado en uso y atribuciones de imperio que otorga la propia ley. Y coercibilidad, porque se puede llevar a cabo mediante la ejecución a través del uso de la fuerza pública. Esas son, digamos, las notas de todo acto de autoridad. Y con este marco conceptual que tenemos, yo les diría, tendríamos que ver si el notario puede o no ser autoridad para efectos del amparo. Y aquí déjenme decirles que los criterios han ido y venido, ¿verdad? Ha habido criterios que le dan al notario el carácter de acto de autoridad, tiene autoridad para efectos del amparo, y ha habido criterios, y les decía, por fortuna recientemente la tendencia es como que eliminar ese carácter de autoridad al notario en el uso de sus funciones. Sin embargo, a la luz del criterio que yo les platicaba del colaborador de la administración pública, que fue un concepto que se creó en los años 80 por virtud de la iniciación de vigencia del impuesto al valor agregado. Recuerden, en la mecánica del impuesto del valor agregado, tan pronto se presenta este impuesto, obviamente lo empiezan a impugnar los particulares, pero en un principio las autoridades hacendarias empezaron a defenderse y lo que argumentaban era, a ver, no es cierto el acto reclamado, es más, no lo estoy cobrando yo, lo cobró un particular. Pero ¿qué fue lo que vino a decir la Corte? Bueno, efectivamente, el impuesto lo entera, lo cobra o lo retiene un particular,
pero lo retiene por virtud de un mandato legal. Es decir, no lo retiene motu propio, ¿verdad? Lo retiene en cumplimiento a una obligación que le establece la ley del impuesto al valor agregado. Entonces, y dice, en estos casos, el particular que realiza la retención se considera un auxiliar de la administración pública. Es decir, es un colaborador. Y por tanto, ese acto era el que daba la posibilidad de poder impugnar o combatir después del juicio de amparo. Bueno, acá con los notarios no estamos tan ajenos. La mecánica en que nos han metido al concepto de ser autoridades o la mecánica en que nos han sacado de ese concepto deriva justamente de estos conceptos. Es decir, el crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones, el de si esto lo hacemos de manera unilateral, imperativa y coercible o no. Y yo les diría que a la luz de los conceptos, cuando hemos retenido sobre todo contribuciones, definitivamente lo hemos hecho en cumplimiento a un mandato normativo. Por tanto, en esencia, somos colaboradores de la administración pública, al menos desde que se forjó el criterio en 1980-82, que fue cuando se crea el impuesto al valor agregado, y se crea este concepto por la Suprema Corte de Justicia. Bueno, entremos un poquito en materia. Ya hay una jurisprudencia, la pueden tener ahí, es me parece que es esta, ¿sí? La 127, que nos elimina el concepto de que no somos autoridad para efectos del amparo. Esta jurisprudencia señala, les iba a pasar los datos, pero ahí los tienen, es segunda jurisprudencia 127, diagonal 2015 de la 10ª época, es decir, es del año del 2015, es de septiembre, y por ahí atrás, al reverso, aparece que está publicada precisamente en el mes de septiembre, 25 de septiembre, o sea que del 25 de septiembre para acá, hoy en día esto es jurisprudencia obligatoria. Y señala que los notarios públicos no son autoridad para efectos del juicio de amparo en los casos en que calculan, retienen y enteran el impuesto sobre adquisición de inmuebles, dice, porque actúan como auxiliares de la administración pública. Yo les diría el rubro, digo, me queda claro, no está sujeto a interpretación y además me encanta compartirlo, ¿verdad? Pero si actuamos como auxiliares de la administración, como dice el rubro, es siguiendo aquellas ideas que les dije yo de la ley del impuesto al valor agregado, porque se consideraba que el particular que así actuaba era un colaborador de la administración pública y por tanto al ser colaborador, era autoridad para efectos del amparo. Entonces, de entrada, como que se hace ahí un círculo vicioso, ¿verdad? Si efectivamente actuamos por mandato de la ley, es porque somos auxiliares de la administración pública. Y si somos auxiliares de la administración pública, tarde o temprano nos vamos a atravesar en el concepto de acto de autoridad. La jurisprudencia esta nos excluye hoy, o desde el septiembre del 2015 a la fecha. Pero, tarde o temprano, y más con toda las obligaciones que nos están imponiendo, y todo aquel concepto del que se ha hablado de la jurisdicción voluntaria o jurisdicción en fase notarial, tarde o temprano ahí vamos a acabar viniendo a ser autoridades para efectos del amparo. Hoy no estamos en esa situación, pero la tendencia es ir hacia allá, a mi modo de ver. Fíjense la tesis, ahí ustedes le pueden dar lectura. Dice, esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 423 diagonal 2014, determinó que de acuerdo con el artículo 5º, fracción segunda, segundo párrafo de la Ley de Amparo, para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable, se requiere que el acto que se le atribuya sea equivalente a los de autoridad. Es decir,
que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto de forma unilateral y obligatoria, o bien que omita actuar en determinado sentido. 2. Afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. Y 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera atribuciones para actuar como autoridad del Estado, cuyo ejercicio por lo general tenga un margen de discrecionalidad sobre esa base. Cuando el notario público por disposición legal calcula, retiene y entera el impuesto sobre adquisición de inmuebles, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en virtud de que no actúa de manera unilateral y obligatoria, sino en cumplimiento de las disposiciones que le ordenan, le realicen de esos actos, de donde se entiende que actúa como auxiliar del fisco. Y después agrega, ello no implica desconocer que esos actos puedan ser considerados como la aplicación de una norma general para efectos de la promoción del juicio de amparo. Es decir, yo les diría, aquí no sacaron, pero dice, el hecho de que retengan, eso no quiere decir que se desconozca que puedan promover amparo a partir del momento de esa retención contra esa norma general, porque es colaborador. Entonces yo les digo, a ver, si es colaborador, es autoridad para efectos del amparo. Qué bueno que nos sacaron, pero valdría la pena ver y entender por qué nos sacaron. Este criterio sale de, al final el criterio indica, si ustedes abren el portal de la Suprema Corte de Justicia, ingresan al Semanario Judicial de la Federación y ponen este número de tesis, que ahí aparece la segunda J127, diagonal 2015 décima. Si ustedes eso lo ingresan, les va a desplegar el criterio completo, pero luego les va a decir que los criterios que contienden en esta contradicción de tesis son dos, y que uno es el titulado Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos por la inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, su cálculo y retención por un notario público con motivo de la protocolización de un contrato de compra-venta. Fíjense lo que decía, constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, impugnables a partir de la firma de la escritura respectiva. Digamos que este criterio no se adoptó porque se adoptó el criterio que prevalece, que era del primer colegiado en materia administrativa, primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, que señala lo contrario, que no somos autoridades y que es el criterio que quedó. Pero me voy a referir a las razones que tuvo precisamente el criterio superado, a ver qué les parece. El criterio superado, que es de los tribunales de Morelos, dice: impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos por la inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, su cálculo y retención por un notario público con motivo de la protocolización de un contrato de compra-venta constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo impugnables a partir de la firma de la escritura respectiva. Destaca, no quiero cansarlos, pero habla del Código Fiscal de Morelos, de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Morelos, y dice, de cuyo análisis, esto es para mí lo relevante, dichos fedatarios tienen el carácter de auxiliares de administración pública local en la recaudación de impuestos y derechos por la inscripción de documentos en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales. Dice, así, el cálculo y retención del importe a pagar por los citados conceptos con motivo de la protocolización de un contrato de compra-venta constituyen actos de autoridad que afectan la esfera jurídica del adquirente, pues le imponen una carga económica al aceptar los términos y consecuencias del acto jurídico que celebra entre ellas. El pago de esas contribuciones, lo que acontece generalmente a la firma de la escritura, instante en el cual resiente la afectación en su esfera jurídica.
Y fíjense lo que dice, arribar a una conclusión diversa llevaría al absurdo de que todo acto de autoridad carente de fundamento pudiera impugnarse vía de amparo sin restricción de tiempo, hasta en tanto el gobernado afirmara haber conocido las leyes que le fueron aplicadas, o que la fecha de su conocimiento aducida por el quejoso pudiera desvirtuar la firmeza que adquirió. Entonces, el colegiado de Morelos, ¿qué quiso decir? En realidad, ¿qué estaba haciendo con este criterio? Si ustedes se fijan, está diciendo, es a raíz de la firma y la escritura. Si a partir de ahí te corrió el término para promover amparo, si es que te afecta esa retención o ese pago de contribución. ¿Y qué pretendía hacer realmente? Eliminar a todos aquellos amparos que dijeran, me acabo de enterar, acabo de tener conocimiento del acto reclamado, porque hay una tesis de la jurisprudencia de la Suprema Corte que señala que el quejoso puede acudir al juicio de amparo a partir de que tenga un conocimiento pleno. Y entonces, ¿qué hacen muchos quejosos, sobre todo en materia fiscal y en muchas materias? A ver, yo me acabo de enterar el día de hoy, aunque esté enterado desde antes. Entonces, el colegiado de Morelos, ¿qué quería decir? No, de la firma tú tenías 15 días para promover amparo. Si no lo promoviste, es extemporáneo. Tan es extemporáneo que si se fijan, todos estos criterios vinieron a ser en amparos, en revisión, contra resoluciones que vinieron sobreseyendo los juicios. Pero este criterio fue el que se superó. ¿Y por qué se superó? Por el que dice que no somos autoridad responsable. Pero flaco favor nos hace, no resolvieron eso en razón a que si hacemos actos unilaterales, imperativos o coercibles, así creamos o modificamos o extinguimos situaciones de derecho, que es lo que debió haber hecho la Corte. La Corte, digamos, que le saca un poquito a la vuelta, determina que no, y sobre todo, si ustedes ya se dieron cuenta, esta es una denuncia de contradicción de criterios entre operaciones, entre tribunales del Distrito Federal y del Estado de Morelos. Pero en el fondo, ¿qué había? Todas las operaciones de compraventa realizadas en la Ciudad de México y en el Estado de Morelos en los años del 2015, del 2014, del 2013 y del 2015. Hasta que en el 2017 la Corte resuelve que no somos autoridades. ¿Y por qué no? ¿Por qué resolvió que no somos autoridades? Imagínense si hubiera pasado que sí lo fuésemos. ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias del acto? La anulación de una serie de operaciones, la anulación de una serie de retenciones y la necesidad de tener que restituir en su patrimonio aquellas contribuciones o tenerlas que actualizar. Y eso provocaba consecuencias jurídicas peores a nivel catastral o a nivel registral en toda la Ciudad de México y en el Estado de Morelos, y entonces hicieron un cálculo actuarial, dijeron, vamos a sacar a los notarios, no son autoridades. Qué bueno que nos sacaron de que no somos autoridades. Yo no quiero que los notarios, si me preguntan por querer, yo no quiero que seamos autoridades responsables. Sin embargo, les repito, el futuro para mí no es nada halagüeño, porque cada vez nos va enredando más hacia que nos tengan con un carácter de autoridad responsable. No sé si aquí haya quedado un poco claro el concepto que les estoy diciendo, o si hay alguna duda que alguien quiera que comente. El otro punto que quería tratarles, y cuando les digo que para mí el futuro no es nada halagüeño, dentro de las reformas también del 2013 a nuestra ley de amparo, en la fracción tercera se habla del tercero interesado y quién puede tener ese carácter. La anterior ley de amparo, en su artículo 5,
también mencionaba eso y decía que el carácter de tercero interesado, pudiendo intervenir con ese carácter, y venían 3 incisos, A, B y C, y decía, la persona que haya gestionado en su favor el acto contra el que se pide amparo cuando se trate de dependencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo, o que sin haberlo gestionado tenga interés directo en la subsistencia del acto reclamado. Fíjense en este último concepto, tenga interés directo en la subsistencia del acto reclamado. Eso decía nuestra ley de amparo de 1936, previo a la reforma del 2013 a nuestra actual ley de amparo. Y nuestra actual ley de amparo, de manera más escueta, señala el tercero interesado pudiendo tener tal carácter la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista. Y me llama la atención, los notarios tendremos interés jurídico en que subsista alguna operación que hayamos celebrado. Para ser terceros interesados. Entonces, a mí me parece que antes estaba muy claro en la anterior ley que encajábamos más fácilmente en el caso de ser un tercero interesado, pero difícilmente entrábamos al concepto de autoridad responsable. En la conformación de la nueva ley, que la ley de amparo pretende ser omnicomprensiva, ya no solamente dice esa autoridad, como decía la ley anterior, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, y tan. Si nosotros no dictamos, promulgamos, ni publicamos, ni ordenamos la ley y el acto reclamado, pues estábamos fuera, de manera diáfana, pero con el trabalenguas que nos inventamos a partir del 2013, en la fracción segunda, que autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, porque aquí el supuesto gran avance fue, ya hay amparo contra particulares. A ver, ya había amparo contra particulares. Desde 1980, con la ley del IVA, que es el ejemplo típico, ya había amparo contra actos de particulares, o procedía el amparo contra actos que aplicaban particulares. Claro, era irrelevante anular el acto del particular, lo que se anulaba era la ley o el acto concreto de aplicación de esa ley. Y luego dice, con independencia de la naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omite el acto que realice, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Pues, aquí entramos a un espectro mayor. Y luego el segundo párrafo, que por si no entendimos el primero, que parece trabalenguas, dice, para los efectos de esta ley, los particulares tendrán el carácter de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Yo creo que se quiso inventar el hilo negro por ahí del 2013 o del 2011, se quiso ir aglutinando una serie de criterios jurisprudenciales que se acuñaron a lo largo de la quinta, sexta, séptima, octava y novena época, previas a la 10ª época, que da origen justamente con la reforma constitucional del 2011, y se hace un revoltijo. A ver, los actos el ejemplo típico de actos de particulares, recuerden, hay un criterio de la quinta época que dice que son autoridades las que dictan o ejecutan la ley, el acto reclamado, y que pueden cumplir aquellas que por circunstancias ya de facto o de jure
puedan hacer cumplir sus determinaciones mediante el uso de la fuerza pública, por ser pública la fuerza que de ellas dimanan. ¿Y qué básicamente qué se pretendía regular ahí? Pues no solamente a las autoridades legítimamente constituidas, sino también a las autoridades ilegítimamente constituidas o de facto. Es decir, aquellas que a lo mejor por alguna irregularidad, porque no tenían la edad, porque no se firmó el nombramiento, porque no traían el título de abogado, pero que sin embargo, en distintos lugares de la República, porque eran amigos del gobernador o del presidente municipal, los hacían jueces o les daban alguna atribución. Bueno, si esas personas que decían, es que es una autoridad de facto, es un particular, pero puede cumplir y hacer cumplir su determinación mediante el uso de la fuerza pública, sí, es autoridad para efectos del amparo. Y me parece que estaba sumamente claro quién podía ser autoridad para efectos del juicio de amparo. El notario nunca está en esa situación. Al menos al día de hoy, espero que no venga una reforma que nos dé esas atribuciones, pero ahorita les voy a decir por qué va la tendencia hacia allá. Y puede ser, vean ustedes el tema de la ley de instituciones de crédito, la intervención que se está realizando por parte del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, a Banco Ahorro FAMSA, el carácter que le da al interventor. El interventor ya no es un órgano de autoridad. Bueno, antes era la Comisión Nacional Bancaria. Si ustedes recuerdan la intervención gerencial a Confía, quien realizó la intervención gerencial en aquel entonces fue la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ha evolucionado un poquito el ámbito ahí de aplicación de las leyes, se han reformado y se reforma la ley de instituciones de crédito, se crea la ley de institución de protección al ahorro bancario, llega el IPAB, el IPAB es el liquidador, es un órgano descentralizado que, entre otras cosas, tiene una serie de funciones, pero ve el tema de las liquidaciones de estas instituciones que son sometidas a liquidación, y lo puede hacer esta liquidación, dice la ley, por sí mismo, y lo dice la ley de instituciones de crédito y lo refuerza la ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Lo puede hacer por sí mismo o por un apoderado liquidador. ¿Quién es el apoderado liquidador? Pues una persona física o una persona moral. Esa persona moral, ¿qué atributos tiene? Antes, cuando era la Comisión Nacional Bancaria, nos quedaba muy claro, a ver, es un órgano que depende de la Comisión Nacional Bancaria, es un órgano de autoridad, está aplicando un régimen de derecho público y digamos que la jerarquía o la línea de autoridad estaba claramente señalada. Pero ahora, a ver, Banco Ahorro FAMSA, llega el IPAB, bueno, primero revoca la autorización, ¿verdad?, para ejercer el servicio público de banca y crédito. Después se pasa la administración al Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Es decir, de la Comisión Nacional Bancaria pasa al Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Del Instituto de Protección al Ahorro Bancario se licita y hay una persona moral, que en este caso es Álvarez y Marsal, y a ellos les dan la liquidación. Y el liquidador, ¿qué es? ¿Persona física o persona moral? Y sobre todo esto me llama la atención porque vean lo que quizá ahora van a entender lo que la jurisprudencia ha ido queriendo proteger. Dice, híjole, nomás que esta ley tiene la letra en verdad chica, pero permítanme. Es esto. Dice, es el artículo 106.
67 de la Ley de Instituciones de Crédito. El cargo de liquidador recaerá en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a partir de la fecha en que surte efectos la revocación de la autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple sin perjuicio de que con posterioridad se realicen las inscripciones correspondientes en el Registro Público de Comercio. Dice, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario podrá desempeñar el cargo de liquidador a través de su personal o por medio de los apoderados que para tal efecto designe y contrate con cargo al patrimonio de la institución de banca múltiple de que se trate. Y el siguiente párrafo dice, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en su carácter de liquidador, en adición a las facultades a las que se refiere la presente sección, contará con todas las atribuciones a las que se refiere el artículo 133 de esta ley. Será el representante legal de la institución de banca múltiple de que se trate y contará con las más amplias facultades de dominio que en derecho procedan, las que se confieren expresamente en esta ley y las que se deriven de la naturaleza de su función. Y siguiente párrafo. Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, el liquidador podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública, por lo que las autoridades competentes estarán obligadas a prestar tal auxilio con la amplitud y por todo el tiempo que sea necesario. Saltan aquí, bajo el concepto de autoridad que hemos leído del artículo 5, el interventor será autoridad, el liquidador será autoridad, tiene las más amplias facultades, tiene facultades de dominio, tiene las facultades y atribuciones de las que habla el artículo 133 de la ley, que por cierto son los de la Asamblea General de Accionistas. A ver, tiene la posibilidad de hacer cumplir sus determinaciones mediante el uso de la fuerza pública y las autoridades competentes están obligadas a prestarle el servicio. Y la pregunta es, los actos que hacen ahí, entregar, recibir, dar poderes, revocar poderes, los hacen a través de notarios que están realizando actos en cumplimiento y ejecución, sí, de la ley del notariado, pero de alguna manera de estas disposiciones de la ley de instituciones de crédito. ¿Serán o podrán llegar a ser considerados o no actos de autoridades esos actos? A la luz del derecho privado me queda claro que no, pero a la luz de un régimen jurídico de concesión, en un régimen especial de derecho público, con las facultades que les acabo de decir, que se oyen así como que desafinan, ¿verdad? Como se oye como un instrumento desafinado lo que acabo de decir. No cabe duda que estamos en presencia de un régimen exorbitante de derecho que rebasa los campos del derecho privado. Y no cabe duda que se está dando lo que decía André de Lobader, que fue presidente del Tribunal Constitucional francés, ¿verdad? Que estamos viviendo, nada más que lo dijo en 1950, pero estamos en el 2020, es decir, 70 años después, y él señalaba en el prólogo de su libro Derecho Administrativo que hay una confluencia cada vez más grande entre el derecho privado y el derecho público, y que eso se demuestra pues con lo que él apreciaba en los años 50. Bueno, yo les diría que si don André de Lobader en 1950 ya se percataba de eso, pues yo creo que en el 2020 nosotros en México ya nos estamos percatando de que aquí hay esa invasión o esa confluencia de derecho público y privado. Y para analizar cuál es la situación jurídica de los actos que lleguemos a realizar en el ejercicio de la función notarial, cuando estemos auxiliando, obviamente previo el principio de rogación,
pero a los órganos de una intervención gerencial como esta. O sea, es decir, nuestros actos ahí podrán ser considerados como de autoridad para efectos del amparo. Nada más lo planteo, no quiero abundar más. Otro criterio similar al que les estoy diciendo, otra jurisprudencia que por fortuna también nos saca como autoridades para efectos del juicio de amparo, es la contradicción de tesis. La última, valdría la pena, de las tesis que pusimos, la última da pie al criterio que dice lo contrario a lo que dice la última cita que van a tener en pantalla. Pero es importante ver es esa. Notario público, cuando tramita un procedimiento sucesorio, testamentario, es autoridad para efectos del juicio de amparo. Y justamente lo que les puse en negritas, ahí dice, en ese sentido es claro que el notario dicta, ordena, ejecuta actos que crean, modifican y extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, pues se sustituye a una autoridad jurisdiccional. Dice, y si bien las partes quienes acuden motu propio ante el fedatario para solicitar su servicio, lo mismo ocurre con el juez civil o familiar. Por ello, si el notario advierte que no se cumplen los requisitos legales, puede negarse a tramitar el referido procedimiento, pero si acepta conocerlo a través de su intervención, creará, modificará o extinguirá situaciones jurídicas concretas. De ahí lo unilateral de su actuación, además de que se materializa con la autorización que con su sello y firma valida instrumentos que pasan ante su fe. Asociado a ello, al efectuar el reconocimiento de derechos hereditarios, inventario, partición del patrimonio, del decuyus, estos actos quedarán firmes y serán obligatorios tanto para las partes como para terceros, lo que afectaría derechos tanto de posibles herederos como el de terceros. Finalmente, las funciones del notario están determinadas por una norma general, la ley del notariado que lo faculta para conocer del procedimiento sucesorio testamentario, además de los códigos civil y de procedimientos civiles. Bueno, este fue el criterio que se superó y que no pasó. Pero si analizan lo que acabamos de ver respecto a la ley de instituciones de crédito, si se crean, modifican y extinguen derechos y obligaciones, si se hacen cumplimiento por mandato de la ley, si bien es cierto, como dice aquí en hay un principio de rogación porque acudieron ante él, dice, igual acuden ante el juez. Alguien por ahí, un compañero de posgrado, compañero de nuestro compañero notario José Villarreal y un servidor, el doctor José Roldán Chopa, considera que la unilateralidad es diferente a la oficiosidad y dice que la rogación no elimina la unilateralidad. Tómala, ¿verdad? O sea, no. O sea, a caray. Entonces es interesante que veamos, yo por eso les digo, hoy ya vimos las últimas dos contradicciones, bueno, vamos a ver la segunda, pero ya vimos la primera y nos sacan, pero no nos sacaron analizando estos conceptos, nos sacaron porque no querían anular una serie de operaciones. E iba a ser un problema muy complejo el cumplimiento de las ejecutorias de esos amparos, porque conllevaba anular, pero no solamente anular registros, devolución de dinero, pago de intereses, volver a realizar operaciones, etcétera, etcétera. O sea, salía como dicen en el pueblo, más caro el caldo que las albóndigas, ¿verdad? Entonces se inventaron un truquito para decir, bueno, es que el notario no es autoridad responsable, y como no es autoridad responsable, pues las operaciones se quedan firmes. Pero para evitarse un relajo,
fue un criterio, como les diré, acomodaticio de administración de justicia, en donde por fortuna la tesis nos excluye a nosotros del supuesto de ser autoridades. Bueno, este criterio de que el notario cuando tramita un procedimiento sucesorio es autoridad responsable, por fortuna desaparece, y la contradicción de tesis emitida por la primera sala, que es la civil penal, y que este criterio es de agosto del 2019, este sí no lo tienen en pantalla, no lo tenía en esa presentación, pero es primera, o sea, 1A.J.41/2019. La jurisprudencia de la primera sala 41/2019, y el número de registro, a lo mejor es más fácil que así lo registren, es la 2020-413. Con la tesis 2020-413, ahí ustedes encontrarán que los notarios públicos, y ahí generaliza, no tienen el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo. Y fíjense lo que dice: cuando se les reclamen actos derivados de la tramitación de sucesiones extrajudiciales. El criterio o la voz, por fortuna, nos protegen mucho, porque podríamos quererlo hacer extensivo a todos aquellos casos, no exclusivamente sucesiones, sino a todo cualquier otro trámite extrajudicial que pase a la notaría. Queriendo hacer una extensión analógica al criterio que indica. Y miren lo que dice la parte, bueno, la parte que nos interesa. Obviamente define el artículo primero de la ley de amparo, el artículo 5, fracción segunda, párrafo segundo, que es el concepto de autoridad responsable, pero luego en la parte que nos interesa dice: ahora bien, los notarios públicos, al tramitar sucesiones extrajudiciales, y otro tema importante, el criterio que da origen a la contradicción, uno era una sucesión intestamentaria y otra era una sucesión testamentaria. Entonces dice: los notarios públicos, al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo. Y fíjense lo que dice de manera, la verdad, a mi modo de ver, muy abstracta, pero nos da la razón. Dice: lo anterior es así porque sus actuaciones no establecen una relación de suprasubordinación respecto a los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del decuyus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros. No emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo y no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado. Pues bien, ese es el criterio que hoy en día reconfirma que no somos autoridades para el efecto del juicio de amparo. Sin embargo, bueno, como les advierto, la tendencia va a que día a día nos vayamos atorando poco a poquito y cada vez más con este concepto. La tesis pues únicamente habla de sucesiones, es decir, ha sido criticado que es muy abstracto este criterio, que no nos dice nada, se limita exclusivamente a los procedimientos sucesorios. A mí me parece que, a pesar de esta crítica, podríamos decir el hecho de que el rubro habla de sucesiones extrajudiciales, me parece que puede ser extensivo a cualquier otra atribución extrajudicial que por ley no sea encomendada. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues es justo ahí sí, nadie tiene la varita mágica ni la bola de cristal. Yo creo que el futuro se irá presentando también de manera casuística, a la luz de los conceptos que hemos tenido del concepto de autoridad. Yo veo irremediablemente al notario caminando hacia
hacia ese concepto, y eso, ¿qué repercusiones va a traer en nuestra actividad? Bueno, pues el tener que conocer un poquito del juicio de amparo para tener que intervenir en los procedimientos en donde se nos llegue a señalar que podamos tener carácter de autoridades. Ojo, no es lo mismo ir de autoridades que de tercero interesado, o incluso de quejoso. El carácter de quejoso, ese sí nos lo ha dado de toda la vida la jurisprudencia de la Corte. El notario público puede acudir al juicio de amparo, ya sea a defender los actos que a él le afecten en el uso y en el ejercicio de la función notarial. Y bueno, ¿qué les diría yo? Hoy en la prensa vienen algunas noticias relativas a compañeros que han promovido amparo en carácter de quejoso y que se han visto beneficiados por alguna resolución suspensional. Entonces, el notario, digamos que siempre ha sido quejoso. De repente, en algunas ocasiones ha sido tercero interesado, y a lo mucho es donde yo quisiera que nos tengan, pero la tendencia es, a mi modo de ver, no se ha dado al día de hoy. Fíjense cómo la ley de amparo, no obstante ser del 2013 al 2020, es decir, en 7 años, ha pasado lo contrario a lo que yo podría vaticinar de que vamos a ser autoridades responsables. La primera contradicción de tesis que les dije que nos excluye como autoridades para el concepto del cálculo y retención de contribuciones data del 2015, ya al amparo de la nueva ley, y esta última que les acabo de reseñar es de agosto del 2019, es decir, hace un año, y también bajo el amparo del actual, o la vigencia de la actual ley de amparo. Entonces, hoy por hoy, no obstante que mi pronóstico, me parezco a Abimael Salas, ¿verdad? Yo pronostico que nos van a tener como autoridades para efectos del juicio de amparo, y al menos las últimas 2 contradicciones de tesis nos han excluido. Y qué bueno. Pero, pues esto se está escribiendo día a día, como decía Alexis de Tocqueville en su libro de La democracia en América, ¿verdad? Donde la democracia se va abriendo paso a golpe redoblado de tambor jurisdiccional. Pues yo les diría, nuestro concepto de autoridad, el notario como autoridad para efectos del juicio de amparo, seguramente se va a ir abriendo paso a golpe de tambor redoblado jurisdiccional. Hoy van 2 tambores, yo les diría 2 cañonazos, porque son contradicciones de tesis que son jurisprudencia, que señalan que el notario no es autoridad para efectos del juicio de amparo. Con esto yo concluiría, y en todo caso, si tienen preguntas, con muchísimo gusto, sobre todo si es que puedo contestarlas, lo haría. Gracias, doctor. De hecho, pidió la palabra Francisco, nuestro compañero Francisco González. No sé si esté por ahí para... Sí, aquí estamos. Adelante, adelante. Bueno, pues Héctor, muchas gracias por tu exposición. Muy interesante, como siempre, tus puntos de vista. Pero bueno, yo quisiera, ojalá, como dicen por ahí, ¿verdad? Que tu boca se te haga chicharrón, Héctor. Que no sea esa tendencia hacia incluirnos como autoridades responsables. Y yo aplaudo esos últimos 2 criterios de la Corte, digo, del Poder Judicial Federal, que han establecido que no somos autoridad responsable. Y yo creo que tiene, digo, desde mi punto de vista, ojalá, a veces hay mucha sensatez en el Poder Judicial y a veces no lo hay, pero sería muy dramático que se nos considerara como autoridad responsable, primero porque pues hay que entender un poquito la naturaleza del actuar del notario en cuanto a que somos fedatarios públicos. Solamente damos fe de la participación de las partes ante nuestra presencia cuando se otorgan los actos jurídicos, como por ejemplo, vamos a mencionar una compraventa o el caso que comentabas de la sucesión en vía notarial, donde
a lo mejor muchos, incluso notarios, no han entendido que la participación del notario no es en el carácter de autoridad donde sanciona los actos, el acto jurídico o los actos que de las partes vienen y exponen y comparecen y protocolizan ante el notario. No soy del punto de vista de la idea de que nosotros sancionamos, creamos derechos, obligaciones, extinguimos, porque solamente damos fe de la participación de las partes donde ellos vienen y hacen otorgan su acto jurídico, como por decir la compraventa. Solamente le damos una forma, a diferencia de un contrato privado donde las partes, aún y cuando no comparezcan ante notario, tiene efectos legales, es válido el acto, está viciado de nulidad relativa, pero no es un acto nulo, solamente le falta la forma. Y cuando comparecen ante nosotros es en ese momento que le damos una forma, mas no creamos derechos y obligaciones, o extinguimos obligaciones o derechos. Es en ese sentido que si se nos considera como autoridades responsables y que de esa participación en el acto después tendría que venir por la Autoridad Federal de Amparo una resolución en cuanto a la nulidad que requería en nosotros la responsabilidad de anular el acto, no ya de un juez, que ahora normalmente es en un juzgado civil donde se anula el acto. Entonces, tendríamos que anular nosotros los actos ahora en esta instancia, en este escenario que somos autoridad responsable. Pues esa sería una de las preguntas. ¿Qué pasaría con los notarios que ya dejan de actuar, dejan de estar en funciones por diferentes motivos, donde pues, ya renuncian, ya no son notarios? Y esos actos que están sometidos a un juicio de amparo, pues no es como un juzgado, donde independientemente de qué juez esté, la resolución sea hayan cambiado de juez o no, recae sobre la actuación de ese juzgado. Donde decía ahí un juez que equivocadamente, una de las tesis que pusiste ahí, donde nos considera como en los casos de sucesiones como autoridad responsable, decía, actuamos en auxilio del Poder Judicial. Erróneamente, creo que es una apreciación errónea de que actuamos en auxilio del Poder Judicial, en cuestión que hablaba sobre la sucesión en la vía notarial. No actuamos en auxilio del Poder Judicial. Ese yo creo que es uno de los grandes errores de concepción del notario. O sea, todo lo que viene de las cuestiones de sede notarial, de actuación del notario, a instancia de partes, de la subrogación, de la rogación de partes, es porque las partes actúan y son los que van creando y modificando los derechos y obligaciones, pero cuando se plasman en el protocolo, no es porque nosotros le demos esa calidad de crear obligaciones, derechos y obligaciones. Entonces, por eso, pienso que estas nuevas tesis han estado en concordancia a lo mejor con el punto de vista particular, pero bueno, son opiniones, son criterios míos, pues son consideraciones mías, no sé si esté bien o mal, espero ahí que me puedas dar un poco de luz en esto. Y pues bueno, hay mucho tema aquí de dónde cortar. Sería interesante ampliar un estudio profundo más en la naturaleza de la función del notario, para que quede claro, hacer estudios para que quede claro ante la autoridad federal que nuestra participación pues, nunca va a poder tender a ser un acto de autoridad, pienso yo. Pero bueno, ahí lo dejo sobre la mesa. Muchas gracias, Héctor, por su participación. Otra intervención de nuestro compañero Mario López, aquí en este orden de ideas. La leo la pregunta: ¿cuál sería la diferencia entre ser responsable como autoridad responsable que serlo como particular? Perdón, no escuché. Es una pregunta que dice así: ¿cuál sería la diferencia? Nos la plantea nuestro compañero Mario López.
¿cuál sería la diferencia entre ser responsable como autoridad responsable que serlo como particular? Bueno, como autoridad responsable para mí sería muy peligroso porque estamos obligados a cumplir la resolución en 24 horas si la naturaleza del acto lo permite y sujetos a una interpretación muy cuesta arriba respecto a responsabilidad incluso penal en caso de desacato. Si fuéramos simplemente responsables como particulares, bueno, pues a ver que mi obligación por principio, ¿cuál es? En una compraventa que se anule, bueno, pues en anular la escritura respectiva, en mandar el comunicado a registro, pues me parece que es totalmente distinto. Cambia el régimen de, digamos, de derecho privado a derecho público. Y a mí no me gustaría tener pues el régimen de derecho público de sanciones que prevé la ley de amparo para el cumplimiento de las ejecutorias de amparo. Esa sería la única diferencia. O sea, sería tan responsable, vaya, como comentario para Mario, tan responsable sería una autoridad responsable como un tercero interesado que resulta con la necesidad de cumplir o acatar un fallo en un juicio de amparo que participó. Nada más que la responsabilidad de autoridad responsable tiene visos de índole penal, en tanto la otra, pues en todo caso dará lugar a daños y perjuicios, ¿verdad? En materia civil. Gracias, doctor. Hay una intervención, solicita la intervención nuestro compañero José Antonio Villarreal. Si puede abrir el micrófono, José Antonio, muchas gracias. No se escucha, bueno, ahorita que podemos tener, vamos a darle la oportunidad aquí a nuestro compañero Roberto Martínez, que también solicitó el uso de la palabra. Gracias, Carlos. Ahorita, doctor, Carlos, gracias, Carlos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, buenas tardes. Doctor, una cuestión. Está muy clara tu exposición, la cual comparto 100%, pero tú, con tu experiencia como amparista, el quejoso presenta la demanda de amparo y nos señala como autoridad responsable. El juez, al momento de presentar la demanda, está ciego de saber esa autoridad responsable es o no es. Por lo tanto, la notificación que nos hacen debemos de tomarla como si fuéramos autoridad responsable y contestar en las 24 horas el informe previo y quizás en su caso el definitivo, dado que si no seríamos sujetos a multas, a reserva de que ya cuando el juez recobre toda la cuestión del juicio, verá que no somos autoridades responsables, o desde el principio hay que defendernos para establecer que no somos autoridad responsable. Bueno, yo creo que desde el principio es muy importante, digo, es interesante la pregunta y yo les diría, esto ya nos pasó. No como notarios, bueno, al menos no a mí y espero que a muchos de ustedes no, pero ya nos pasó como colegio. En los juicios de amparo, a lo largo de los últimos años donde se han impugnado una serie de otorgamientos de patentes tanto a los notarios titulares como suplentes, yo les diría que eso data del 2007 a la fecha, es decir, ya llevamos 13 años y por fortuna ya llevamos jurisprudencia también a favor. En algunos amparos, algún juez, históricamente hablando, consideró que el Colegio de Abogados era autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Y que no obstante que el Colegio de Notarios, nuestro colegio, es una asociación civil, al menos eso dicen sus estatutos. Entonces, pero bueno, el juez ahí nos tuvo, se promovió en la queja peleando el aspecto de ser o no considerado como autoridad responsable y nos han estado sacando, la tendencia es que el Colegio de Abogados no es autoridad responsable para efectos de amparo. En este caso que se cuestionaban sobre todo temas
de los exámenes de los aspirantes a ser miembros del colegio. Insisto, pero ¿qué va a pasar? Pues esto se va a ir haciendo a fuerza de manera casuística, con una serie de distintos precedentes. Espero que no con más impugnaciones a los miembros del colegio, ¿verdad? Y que si se dan, pues siga saliendo el colegio airoso como hasta el día de hoy ha salido, ¿verdad? En todos estos asuntos. Pero sí es importante delimitar, porque cambia la naturaleza de la responsabilidad, pues. Si el colegio de notarios va a ser autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, pues empieza a complicarse el tema, ¿no? Hay una serie de criterios que fui recopilando. Miren, hay uno del 2014. Este es un tema del séptimo circuito, y dice: notario público no realiza actos equivalentes a los de una autoridad cuando se le reclama la protocolización de una escritura pública, si únicamente da formalidad al acto jurídico que celebran las partes, lo que nos acaba de decir Francisco González. Y ahí dice: por razón por la cual no impone disposiciones normativas ni modifica alguna situación jurídica de manera unilateral, ni afecta la esfera legal de las partes. Esto dio lugar a una queja. Es decir, ahí se tuvo al notario público al principio como autoridad, y en queja el notario público recurrió y dijeron en el séptimo circuito, que me parece es Veracruz, el que determinó que el notario público no era autoridad. Por ejemplo, esta es lo que les reseñaba: notarios públicos del Estado de Jalisco y legislaciones afines, y Nuevo León es una legislación afín, casos en los que pueden promover juicio de amparo, y ahí habla de que en todos los asuntos, que mientras el notario sea gobernado como cualquier otro particular, podrá promover amparo. Otro muy importante que ustedes deben tener muy presente, del año 2002, y que dio lugar a jurisprudencia de la primera sala, es que el notario público no es agente económico para efectos de la Ley Federal de Competencia. Otro por parte de un colegiado, del tercer colegiado en materia civil del primer circuito, reafirma aquello de que el notario no es autoridad responsable para efectos del amparo, dado que carece de facultades para crear, modificar, extinguir situaciones jurídicas de forma concreta y de manera unilateral. Hay unos interesantes de aquí de Nuevo León. Bueno, otro que les puedo y que me encanta presumir es el de que ganamos a la COFESE hace unos 3 años, ¿verdad? Por haber hecho su concurso en el que consideraba el trámite más absurdo y que evitaba la competencia en este país, y decía que el trámite más absurdo y que impedía que hubiera una libre competencia. No obstante, que desde el 2002 ya había tesis jurisprudencial que decía que el notario no es agente económico, pues resultaba que era la función notarial, y bueno, pues la COFESE tuvo que sacar una publicación, tuvo que decir que siempre no. Ya no le quisimos pedir que devolvieran el dinero del premio, ¿verdad? Porque se me hacía un exceso, pero bueno, sacaron anuncios desplegados en periódicos o medios de comunicación, y anuncios en medios radiofónicos, donde la COFESE se retractaba, perdón, de habernos considerado el trámite más absurdo para impedir la competencia. Y con mucho orgullo les digo, ese asunto lo promovimos notarios de México y de la Ciudad de México y de Nuevo León, pero los primeros 4 asuntos que se resolvieron fueron los de los notarios de Nuevo León. Se ganaron por fortuna los 4.
Y luego ese criterio sirvió para que a 146 notarios que promovieron amparo, no todos de la Ciudad de México, pero la gran mayoría de la Ciudad de México, se les concediera también el amparo. Es decir, hay jurisprudencia de los tribunales especializados en materia de telecomunicaciones y competencia económica, en el sentido de que la COFECE denostó la imagen de los notarios con su concurso. Y les quería hablar de las de, bueno, esta es la de la sucesión, pero las de Nuevo León no dejan de despertar mucho morbo, porque pues son de Nuevo León, ¿verdad? Entonces, iba de por medio, miren, aquí está. ¿Qué ha dicho aquí? El primer tribunal colegiado en materia administrativa del cuarto circuito consideró que el notario público no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, legislación del Estado de Nuevo León. Y dijo, no tiene la naturaleza del acto de autoridad consistente en la mencionada potestad de imperio, pues en ellos no plasma algún tipo de decisión, sino exclusivamente da fe de los hechos o actos sometidos a su conocimiento, por lo que el notario no es autoridad responsable para efectos del amparo. Y por ahí debe haber otro también de Nuevo León. Déjenme ver si... Sí, notarios públicos, cuando un tercero extraño reclama el trámite de una sucesión llevada ante ellos, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Legislaciones de los estados de Jalisco y Nuevo León. Este es un asunto del 2009, lo resolvió la primera sala de la Suprema Corte. El único detalle es, el disidente fue el ministro José Ramón Cosío Díaz, es decir, no fue por unanimidad, fue por mayoría de 4 votos. Básicamente ese es el escenario que tenemos. Y bueno, pues seguramente se irá ampliando. Esperemos que salgamos bien librados, quitando al colegio y a los notarios del ser o no considerados autoridad responsable dentro de un juicio de amparo. Porque de ser autoridades, pues obviamente tendríamos las obligaciones que nos impone la ley de amparo, rendir los informes justificados en sus términos, tener que fundamentar y motivar actos. Si no los rendimos nos multarían, que eso es lo que hay que cuidar fundamentalmente. Y luego en el eventual hipótesis de que se concede el amparo, pues obviamente tenemos que cumplir a la brevedad, so pena de incurrir en responsabilidad o repetición del acto reclamado, con penas incluso privativas de la libertad. Muy bien. Muchas gracias. Continuamos, no sé si esté en el micrófono nuestro compañero José Antonio Villarreal para continuar con su intervención. Muy bien, bueno, tenemos ahí problemas hay una intervención también de Jorge Maldonado. Puede hacer el uso de la palabra. Gracias, buenas tardes, doctor. Gusto en saludar a todos los compañeros. Igualmente, Jorge. Me gustaría solamente poner a consideración tuya el escenario que nos queda muy claro en términos del Código de Procedimientos Civiles, en tratándose de las opciones que puede tener la tramitación sucesoria a través de nosotros como notarios. Hablamos del capítulo 8, a partir del artículo 881 del Código de Procedimientos. Ahí está muy claro que y todo esto en función de la tesis que nos compartes en cuanto a que los notarios en los trámites sucesorios, esa tesis consideraba que el criterio es, toda vez que hacíamos acto de autoridad o ejecutábamos o atribuíamos circunstancias de derecho, sí nos podían considerar como autoridad responsable. Sin embargo, y yo quiero hacer una comparación y a ver, en tu juicio bastante más desarrollado que el mío, me gustaría saber tu opinión, y me queda muy claro a mí en la parte de esta opción del código para tramitar los juicios sucesorios por medio de notarios. Nos dice muy claro que habiendo
la comparecencia de todos los herederos, o en su caso, los legítimos, y no teniendo controversia y que estos mismos a la vez sean capaces, podemos nosotros desahogar un trámite sucesorio, siempre y cuando no hubiera una controversia. Así lo dice el 881, el 883 también lo repite, estando conformes todos a la hora de hacer el inventario. El 884 habla también, al haber oposición, deberá suspender todas las actividades del notario. Y el 885, cuando no hubiere controversia, en todo caso, se procederá a la ejecución. Y sobre estos artículos me gustaría saber tu opinión. ¿Qué sucede, doctor, en tratándose aquel caso donde un juzgado nos pide coadyuvar con ellos para la protocolización del juicio sucesorio y en ese momento uno de los herederos se opone? No obstante que te está ordenando un juez a que tengas por bien hacer la protocolización. Hablo en el término de que te mande un escrito y te diga, señor notario, yo le pido que no proceda a la protocolización toda vez que esta misma no está de acuerdo a los términos que se planteó en la sentencia, o qué sé yo. Me queda claro que en la parte sustancial del Código de Procedimientos te dice, al momento que hubiera una controversia debes de suspender. De ahí que, bueno, pues al haber eso, pues suspendes y remites el expediente al juzgado. Pero en la parte donde un juicio sucesorio tramitado judicialmente y luego nos remite el expediente y en ese inter llega uno de los herederos y dice, no estoy de acuerdo, ¿qué procede? ¿Qué tienes ahí a bien comentarnos? Yo en lo personal siento que no somos una autoridad responsable. Actuamos como siempre lo has dicho, a petición de parte, y nuestras situaciones, como lo dijo Francisco, nuestro compañero, pues si no hay ninguna persona que nos pida nuestra participación, pues no vamos a ejecutar nada. De alguna manera siento que sostengo que no somos autoridad responsable. Sobre esas reflexiones me gustaría saber tu opinión, doctor. Buenas tardes. Aquí este asunto me recuerda a lo que siempre opino cuando me plantean aquí en la notaría o en alguna oficina un problema jurídico y trae todas estas aristas. Les digo, bueno, lo primero que debemos hacer es buscar un buen abogado, ¿verdad? Ya cuando lo encontremos, pues empezamos a plantearle nuestro problema o la posible solución. Yo aquí veo dos principios encontrados, ¿verdad? Porque por un lado tú ya estás obrando en, digamos, en cumplimiento a un mandato o a la rogación o al oficio que te hace el juzgado, pero por otro lado el coheredero que impugna seguramente te lo está haciendo valer o lo va a hacer valer en juicio y eso impediría, a mi modo de ver, el tener que resolver hasta en tanto venga un pronunciamiento en definitiva. Y desgraciadamente aquí como notarios nosotros no tenemos más posibilidad de, por decir, de ver qué tan constitucional es la ley o el acto que nos están reclamando. O sea, estamos un poquito a las resultas del juicio y de lo que resulte y se determine, pues ahora sí que obraríamos en consecuencia. Es como yo vería esta situación. Muy bien. Gracias. Don Guillermo Federico Allen ayer ponía en un chat, ¿verdad?, que hay que actuar con prudencia y bueno, yo creo que el notario pues debe actuar con prudencia y ser cauteloso en este tipo de asuntos. Muchas gracias. Silvia Saldaña tiene ahí la mano levantada, no sé si quiere hacer alguna intervención. Muchas gracias, muy breve. Muchas gracias, doctor, por compartir esta información con todos. Pues nada más, de acuerdo con los compañeros en lo que hemos comentado, que la tendencia de que seamos autoridad responsable pues no es favorable y sería muy importante que estemos muy unidos en ese criterio. Si alguno de nosotros tenemos algún tema en lo personal donde seamos basados en ese sentido,
que podamos defender a toda costa que pues no estamos en esa línea y comunicarnos, ¿verdad? Para ver cómo nos podemos apoyar, porque sí es bien importante, vale la pena que sigamos defendiendo esta posición. Yo lo haría extensiva la invitación de Silvia, no nada más a estos temas. O sea, yo creo que los foros como este y muchos otros foros que puede tener nuestro colegio deben servirnos para adoptar criterios, para tener ahora sí que una manera, nuestros criterios internos de actuación, poderlos ventilar y que los conozcamos todos, justamente para beneficio de nuestra función notarial, y que como colegio eventualmente ante los problemas que se presenten, como de repente sucede que hay un proyecto de reforma que pretende regular conductas del notariado, bueno, que como colegio podamos actuar precisamente porque ya tenemos o ya tuvimos estos foros, ya ventilamos ideas, ya tenemos precedentes, ya tenemos estudios en donde, por decirlo así, si es en el Congreso, pues poder llevar pues las jurisprudencias, los criterios, los estudios relativos que apoyen y abonen justamente en el beneficio de nuestra función notarial, de nuestro quehacer notarial. Pero si fuera el Ejecutivo el que lo quiere hacer con un reglamento, igualmente que participemos. Por eso yo aplaudo el que se realicen estas actividades y por eso siempre he participado, ¿verdad? En los 5 años que acabo de cumplir de esta honrosa función de notario público, en cuanto foro me inviten o conferencia o plática, gustoso estoy, porque es una forma en que nos actualizamos y nos nutrimos del beneficio común, que aparte es el origen de todo colegio y de toda universidad. Así nacieron las universidades y los colegios históricamente hablando, para defender las necesidades comunes o para los intereses comunes de sus asociados. Y yo creo que eso no debemos perderlo de vista. Y el colegio creo que debiera ser un centro de expresión, de beneficio de todos los miembros. Bueno. Gracias, doctor. No sé si... Bueno. Ahí lo escuchamos. José Antonio Villarreal, adelante. ¿Ya se escucha, Carlos? Adelante, sí. Primero, felicitar a mi amigo y compañero notario, el doctor Sertuche, por su extraordinaria exposición. Me da un gusto enorme poder escuchar ya en un foro como este a mi amigo, el doctor Sertuche. Yo creo que parecería que estemos en una zona en blanco, como diría nuestro maestro Góngora Pimentel, en el concepto de autoridad responsable a raíz de la reforma del artículo 5 de la legislación de amparo, porque se deja al juez, al juzgador, ir interpretando qué notas características van a determinar la naturaleza jurídica de esta figura de autoridad responsable. Yo considero que pues ello puede contribuir a lo que él mismo denomina un juez de justicia viva, que conforme se van presentando casuísticamente las hipótesis de definición, si un determinado operador jurídico o un particular encuadra en las notas características de lo que se va a ir jurisdiccionalmente conformando como el concepto de autoridad responsable. Yo pienso, sin embargo, que la tendencia no es hacia esa consideración del notario como autoridad responsable. Y quizás la respuesta la podamos encontrar al estudiar la naturaleza del derecho notarial. Si es factible o no es factible hablar de la autonomía del derecho notarial. Por ejemplo, en lo relativo a lo que mencionaban, actualmente aquí en el estado de Nuevo León
en la Ley Orgánica del Poder Judicial, no sé si está vigente esta disposición, lo confieso con toda honestidad. En la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en su artículo 3º, dice: son auxiliares de la impartición de justicia los albaceas e interventores de sucesiones, los tutores, curadores y notarios públicos en las funciones que les encomienda el Código de Procedimientos Civiles. Y luego agrega: los auxiliares de impartición de justicia se regirán por las leyes respectivas en cuanto a los requisitos y condiciones para el ejercicio de sus funciones, con exclusión de lo establecido en esta ley. Entonces, da la pauta para estar en el ámbito del derecho notarial, de un derecho notarial que con Núñez Lagos podemos afirmar que es un derecho notarial puro. El derecho notarial puro, en la concepción de este autor, Núñez Lagos, es considerar los aspectos a la forma, no a los aspectos sustantivos del acto jurídico. Entonces hace una diferenciación entre derecho notarial puro, que se refiere a la forma y a las partes en el instrumento público notarial, partiendo de una teoría general del instrumento público notarial. Y de ello deriva que el compañero Francisco diga: oye, es que será muy poco probable, si tomamos en consideración este derecho notarial puro y haciendo un esfuerzo de considerar una disciplina autónoma basados en la teoría general del instrumento público, que ese concepto de autoridad responsable nos alcance. A menos de que sea una actuación, y aquí la pregunta, doctor, que si consideras Se fue tu voz, José Antonio. Por favor, vuelve a repetir el planteamiento. Me quedé en que si consideras. Bueno, que si consideras entonces, porque yo veo la tendencia de las jurisprudencias, la que mencionaste, la 11 del 2002 y la otra de aquí de Nuevo León, y la relativa a los impuestos, que al contrario, la tendencia es a no considerar al notario como autoridad responsable en el ejercicio de su función, pero parecería que tú estás en concordancia con la opinión de Góngora Pimentel de que se trata de dejar una zona en blanco por parte de la ley de amparo para que el juzgador vaya conformando las notas características que ya emitió en jurisprudencia en reiteradas ocasiones, notas características del imperium, de la relación de supraordinación y de las otras notas que han sido mencionadas por los órganos jurisdiccionales. Entonces, la pregunta es si sería indispensable entonces una conducta ilícita del notario para ser considerado entonces como autoridad, para que existiera la posibilidad de ser considerado como autoridad responsable. Por ejemplo, en el caso que está planteando el compañero Jorge Maldonado, bueno, no debemos de olvidar el derecho a la libre elección del notario. Una vez concluido un procedimiento sucesorio ante el órgano jurisdiccional, para darle forma legal a la transmisión de la propiedad que se opera por causa de fallecimiento del causante, es indispensable la formalización de esa transmisión. Pero ¿quién lleva a cabo esa formalización? Pues quien decida, los que tienen interés jurídico en el ejercicio de su libre elección
del notario. No es el juez el que determina con qué notario se lleva a cabo una protocolización, sino que es en todo caso los protagonistas del procedimiento sucesorio, que son los herederos y el albacea. Ahora bien, si en ese procedimiento hubiese alguna irregularidad y el notario protocoliza ese procedimiento, cuya irregularidad tiene su origen en el procedimiento llevado en el juzgado, pues ahí podría sí señalarse al notario como autoridad responsable de haberse cometido alguna falta de conformación con el orden jurídico de las hipótesis de ese procedimiento sucesorio, de los supuestos y presupuestos de ese procedimiento sucesorio. Entonces yo creo que más estamos en ese campo podríamos estar para poder ser considerados como autoridad responsable. Porque en el derecho notarial aplicado, ahí en esa clasificación que hace Núñez Lagos de derecho notarial puro y derecho notarial aplicado, ahí sí entra todos los aspectos de las disciplinas que inciden en el derecho notarial, derecho mercantil, lo que mencionabas de la Bolsa Mexicana de Valores, todas aquellas figuras reguladas por otras disciplinas que pueden ser consideradas como particulares con características de autoridad. Pero en el caso del notario, la conformación del instrumento público notarial y de la conformidad de las voluntades de los particulares impide que se puedan presentar las notas que han sido señaladas por el órgano jurisdiccional como características de autoridad para los efectos del amparo de conformidad con el párrafo segundo, con la fracción segunda del artículo 5º, párrafo segundo. No sé qué opinas al respecto, compañero y amigo, y felicidades nuevamente. Muchas gracias, Pepe. Mira, yo lo que creo es cuidado con los conceptos. De hecho, así se ha llamado una corriente filosófica, la jurisprudencia de conceptos, que da lugar a lo que alguien coloquialmente decía, pues es igual que a una jurisprudencia de diccionario, ¿verdad? Si el acto es civil, pues su naturaleza es civil. Si el acto es penal, es penal. Pero no puede haber medios, y la realidad es que en la práctica profesional constantemente vemos lo que les decía que menciona André de Lobader, esa confluencia de derecho privado con el derecho civil, del derecho público, el administrativo, con el derecho mercantil, el ejemplo que les ponía de la ley de instituciones de crédito. Entonces, si por definición la Corte dijo que el notario era un auxiliar, o antes que el notario, que el particular podía ser un auxiliar de la administración pública y por tanto, al ser considerado un auxiliar, era el órgano del Estado por virtud del cual se aplicaba una norma y daba lugar al amparo, y luego bajo esa tendencia ha ido metiendo a los notarios que también obran por mandato de ley, no obran oficiosamente. Y luego si los actos del notario, una vez que salen de la notaría, ¿verdad? O fuera de la notaría, producen efectos jurídicos justamente allá en el exterior y frente a terceros, y con lo complejo que se están haciendo las leyes, yo por eso les digo, yo veo que hay una tendencia a que vayamos al concepto de autoridad para efectos del amparo, con todos los inconvenientes que acarrea. No quiere decir que el que yo vea esa tendencia esté de acuerdo y me encante, al contrario, yo quisiera que, digamos, estos foros de reflexión nos ayuden a encontrar soluciones y criterios para, en la medida de nuestras posibilidades y con los compañeros que pueden influir ante otras instancias o autoridades, pues obviamente si es en el Congreso, pues a las fracciones de los partidos, si es en
las consejerías jurídicas o donde la federal o las estatales, pues llevar estos conceptos, porque si nos meten al baile del amparo, nos van a meter primero a una disciplina que por regla general no cultivamos. Es decir, vamos a un campo que va a ser novedoso, me refiero a novedoso en cuanto a la especialización, no que no lo conozcamos, ¿verdad? O que no podamos conocerlo. Pero digamos que en un alto porcentaje, si empezáramos a ir al amparo, nos van a sacar de lo que usualmente manejamos. Y veo actos como los que les digo, estos de las intervenciones o liquidaciones, que son actos de derecho público mezclados con derecho privado, pero con consecuencias frente a terceros, revocar poderes, dar instrucciones a fideicomisos en cumplimiento a una orden del liquidador, que como vimos en la ley de instituciones de crédito, tiene amplias facultades incluso de dominio y rompe con los esquemas de derecho privado que nosotros, digamos que son los que manejamos. Tiene las facultades de una asamblea general de accionistas. Y uno podrá decir, pero ¿cómo? El principio de autonomía de la voluntad es la ley suprema, la voluntad de las partes, está incluso por encima de la Constitución. Bueno, sí, cuando, como dices tú, es derecho notarial puro o cuando es derecho mercantil puro, pero cuando entran estos ingredientes y salen digamos, se desprenden del cordón umbilical y empiezan a salir a caminar por la calle, crean consecuencias jurídicas. Y ahí es donde veo yo la tendencia que el notario pueda ir para allá, porque cada vez nos están cargando más. En el ánimo de descargar a los juzgados, ¿qué están haciendo? O sea, dice, jurisdicción en sede notarial. Hasta por el nombre tenemos el concepto de autoridad. Jurisdictio. Se dice el derecho. ¿Y quién lo dice? No, pues lo dijo el notario. Bueno, ¿y quién es el notario? Pues casi nadie, el notario, la ley de notariado, y aparte la ley le remite esos actos. Entonces, cuando la Corte hace un concepto que autoridad va a ser aquel que por mandato a la ley o a un mandato de ley realiza actos y se le considera colaborador de la administración pública, pues yo les digo, oye, estás de pechito, que no nos han fusilado, no nos han fusilado. Que en las últimas dos controversias, contradicción de criterios, hemos salido bien librados por lo que hace de los procedimientos sucesorios y por lo que hace al cálculo y retención de contribuciones, que digamos es un fuerte un amplio rango de nuestra actividad. Ah, qué bueno, pero vienen más cosas. Vienen más cosas en una serie de leyes especiales. A mí me sorprende cuando seguramente a todos les llega ahí un chat que sale un candidato a nuestro Colegio Nacional y dice, el día de hoy en el periódico oficial no hay ninguna disposición que ataña a nuestra actividad. Aguas. A lo mejor es la ley de telecomunicaciones, pero eso impone obligaciones al notario cuando haga constituye ese tipo de sociedades o dicte acuerdos en ese tipo de actos. Entonces, no podemos generalizar. Yo creo que sí nos están llevando para allá. En la práctica han reculado, pero no recularon porque qué bueno es el gremio notarial, ¿eh? No recularon porque los notarios son personas de ciertos atributos o de cierta función. No, recularon porque iba a ser un relajo tener que anular una serie de actos de compraventas en la Ciudad de México y en el estado de Morelos. Y decidieron, mira, a ver, ¿cómo llevamos la fiesta en paz? Sácame a los notarios. Y entonces, ¿qué pasó? Esos actos son válidos. Que cada particular se pelee si el cobro es excesivo, desmedido, exorbitante, eso lo atendemos ahora sí que de uno en uno, como dicen, porque para todos hay, ¿verdad? Pero quítame a los notarios. Pero por eso nos quitaron, no por la naturaleza intrínseca del acto. Únicamente se ha estudiado.
No sé si fui claro. Quisiera hacer una precisión nada más en materia de, ya que lo tocaste, porque recuerdo con precisión cuando expusiste por primera vez este tema que has ampliado ahora, por supuesto, que comentaba yo la importancia de la redacción, del cuidado que tenemos que tener en la redacción de aquellos asuntos que la doctrina notarial ha considerado y se ha considerado en los distintos congresos internacionales del notariado latino, de considerar a los asuntos no contenciosos con sede notarial, tratando de darle una conceptualización lo que es a la jurisdicción voluntaria, porque la jurisdicción voluntaria, ese término es equívoco en el contenido de lo que se trata. Son más bien asuntos ausentes de litigio y que requieren en un momento dado del proceso de documentador que un operador jurídico como el notario investido de fe pública puede realizar descargando, digamos, a los órganos jurisdiccionales con un principio de alternatividad para el ciudadano, por supuesto, para que no se enoje el Poder Judicial o para darle la alternatividad al ciudadano de escoger de ir al órgano jurisdiccional o ante notario, pero que evidentemente la función que se desempeña tanto por el juez como por el notario es una función de naturaleza, digamos, administrativa. Son, por decirlo de alguna manera, diligencias administrativas en donde también van a ser los protagonistas de todas ellas, los propios particulares. De ahí que una de las características indispensables para la intervención notarial en esta materia de asuntos no contenciosos sea la ausencia de litis, la ausencia de conflicto. Al momento en que se presenta el conflicto, el notario debe de inhibirse del conocimiento del mismo. Y que a nivel internacional se ha considerado importante establecer principios en esos asuntos no contenciosos con sede notarial. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la transmisión hereditaria del patrimonio familiar, estamos hablando de la ejecución del testamento público simplificado en Nuevo León, que todavía está vigente. Estamos hablando de los procesos sucesorios intestado y testamentario desde el inicio ante notario. Estamos hablando del apeo y del linde, que está previsto en Nuevo León. Estamos hablando de la transmisión hereditaria del patrimonio familiar, de la cláusula testamentaria automática. Estamos hablando de la tutela cautelar, recientemente, no tan recientemente, pero hace poco incorporada al Código Civil como una competencia adicional para el conocimiento de la intervención notarial. En materia de ejecución de testamento público simplificado tenemos la intervención exclusiva, solamente el notario puede conocer de la ejecución del testamento público simplificado. Y entonces, estos asuntos van a estar regulados por las disposiciones de la ley del notariado. Es en el ámbito de la actuación del notario y su regulación es que se llevan a cabo y permiten desahogar al Poder Judicial de lo que realmente es, digamos, su esencia de solucionar situaciones jurídicas controvertidas, de decir el derecho en situaciones jurídicas controvertidas. Entonces, creo que ahí, yo digo, tú sabes el respeto que te tengo desde el punto de vista de la experiencia en materia de amparo, pero estamos en presencia, yo me inclinaría por el concepto de Góngora Pimentel, en tu opinión, ante en presencia de un concepto en blanco y que va a ir llenando el órgano jurisdiccional, pero yo creo que hay muchos elementos que surgen de la naturaleza jurídica del notario
para pues no ser considerado como autoridad responsable. Muchas gracias, Héctor, otra vez por tu exposición y tu experiencia, ¿no? Pues, si no tienen alguna observación, yo de nueva cuenta les agradecería, sobre todo el que estén, siguen 35 compañeros. Jorge Maldonado se nos disculpó porque tenía compromiso familiar. Qué bueno que nada más él tenía, ¿verdad? Pero les agradezco en verdad. Yo sé que es una hora difícil. Aparte tuvimos que cambiar horario por razones de que se empalmaba esta plática que quería tener con todos ustedes por la visita de un candidato al Colegio de Notarios, que viene el próximo miércoles. Y por tal razón, cuando me comunicaron que podía pasarse a este viernes, pues no quise dejar pasar la oportunidad. Y en verdad aquí con mucho gusto, en esta y en cuantas otras ocasiones haya y pueda participar, pues encantado estaría con ustedes. Y si hay alguna pregunta, le seguimos. Doctor, muchas gracias por su intervención. Cedo la palabra a nuestro presidente del colegio para cerrar esta conferencia. Muchas gracias. Les informo que en breve vamos a subirlo a la página de YouTube, donde va a estar esta videoconferencia para aquellos que no pudieron acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias y cedo la palabra a nuestro presidente. Buenas noches. Gracias, Carlos. Pues definitivamente los acontecimientos que hemos vivido los últimos días dentro del gremio notarial aquí en el estado de Nuevo León, pues es un contraste de situaciones que nos pone feliz porque como en una primavera un poquito tardía, ahora en el mes de octubre nos dan la noticia de los nombramientos y enroques de notarios, lo cual es una renovación precisamente de la fe pública de aquí del estado de Nuevo León. Pero también vinieron las sanciones que se impusieron a algunos de nuestros colegas notarios y yo creo que es un momento de introspección en donde debemos reflexionar precisamente en las tres zapatas con sus pilares que sostienen la losa del entrepiso que conforma nuestro querido colegio del estado de Nuevo León, que es el aspecto académico. Hoy se renueva con esta conferencia magistral que nuestro compañero, nuestro querido amigo, el doctor Héctor Sertuche nos participó. Te agradecemos mucho esta intervención tan puntual. Como decía José Villarreal, es una renovación de un tema que nos apasiona y qué mejor oírlo de tus palabras que están perfectamente condicionadas a la academia y eres muy generoso por compartirnos. Compañeros notarios y compañeros amigos auxiliares de notaría, les doy las buenas noches, les deseo que se conserven con salud y nos vemos pronto. Hasta luego. Cuídense mucho. Saludos. Saludos, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches.